El pasado 12 y 13 de agosto, Plaza Mayor de Medellín fue el escenario del Inbox Summit 2026, el evento empresarial más destacado del país dedicado a la inteligencia artificial, con la participación de 1.500 asistentes y representantes de 700 empresas. Durante 2 días se abordaron las tendencias que redefinen el crecimiento de los negocios a través de más de 20 conferencias dictadas por expertos nacionales e internacionales. Se exploraron aplicaciones prácticas, casos de éxito y el impacto real de tecnologías y estrategias como analítica de datos, experiencia del cliente, marketing, automatización, liderazgo y ciberseguridad en Colombia y la región. En este evento estamos hablando de crecimiento inteligente y decisiones valientes para las empresas. Tú mencionaste los datos, la inteligencia artificial, tantos temas nuevos que entran. Muchas veces lo que nos obligan como compañía es realmente evaluar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, incomodarnos en cuáles son las transformaciones que debemos tener, cuál es el mindset que debemos tener, cómo los equipos tienen que empezar a adquirir unos skills distintos. Entonces, este espacio es para traer precisamente ponentes, expertos, personas que nos cuentan sus historias con respecto a la inteligencia artificial, a los datos, al entorno y el contexto, que también es muy importante hablar de eso, para que todos nos llevemos muchos insights de cómo vamos a nuestras empresas a tomar decisiones valientes y a realmente incorporar todas las tecnologías, pues haciendo mejor, pues para que el negocio crezca, pero que las personas también se involucren y que realmente sea una transformación completa que lleve a un crecimiento inteligente de las empresas. ¿Qué resultados han visto ustedes ahora con las empresas? ¿Son asequibles a este cambio, a utilizar la inteligencia artificial, a utilizar todas estas tecnologías o todavía están muy reacios para implementarlas? Yo creo que la conciencia es total. Yo creo que yo no he escuchado a una persona que diga esto no se necesita, esto no es importante, esto no es transformador, pero sí siento que hay cierta parálisis por análisis. Creo que tenemos mucha información, estamos sobresaturados y eso lo que nos lleva es a sobrepensar y a decir, bueno, ¿qué hacer? Además, porque realmente hay muy corta historia, hay pocas, digamos, como pocos casos aplicados, realmente lo que vemos es mucha iteración y hay unas empresas que están más adelantadas, pero yo creo que estamos en ese punto donde todos estamos interesados, pero nos falta dar ese salto a experimentar, ese salto a navegar el camino y tener siempre muy claro hacia dónde queremos llegar, pero es posible que empecemos por este camino y este camino no sea y tenemos que ir iterando y eso los equipos lo tienen que entender también, es como vamos a ese mindset de evolución y de listo, yo me informo y soy curioso y aprendo, pero ¿qué hago con eso? Porque tanta información lo que necesitamos es llevarla a la acción, así sea ensayo y error, pero es llevarlo a la acción. O sea, en este momento lo que tenemos que ir es a la acción y poner en práctica toda esa información que tenemos que a veces es tan abrumadora. Este tipo de eventos ayuda a las empresas a dar ese salto del que me hablabas. ¿Qué ponentes, qué speakers estuvieron? Mira, hemos tenido diferentes ponentes, hemos tenido ponentes desde un punto de vista más tecnológico, de casos de implementación de agentes y cómo eso ha ayudado en la eficiencia y la agilidad de los procesos. Hemos tenido ponentes donde nos han contado casos específicos digamos, de la implementación que se ha tenido de tecnologías, pero también hemos hablado de datos, porque también la inteligencia artificial finalmente lo que va a hacer es amplificar lo que tenemos y los datos son fundamentales, o sea, realmente la inteligencia artificial te va a devolver lo que tú le des, entonces si los datos no están estructurados, si no están organizados, pues el output de la inteligencia artificial pues va a estar equivocado. Entonces también hemos hablado de datos, hemos hablado de contexto económico, hemos hablado también de la intención y el valor que tiene el criterio humano en toda esta situación, porque la inteligencia artificial puede ayudarte a acelerar procesos, puede darte caminos, pero es el humano, el que realmente tiene el criterio, conoce el negocio, tiene la sensibilidad del contexto y del mercado para tomar las decisiones. Entonces, realmente el criterio humano y la toma de decisiones está en los humanos y los datos y la tecnología lo que hacen es que son habilitadores de ese crecimiento y de realmente usar mucho más esa mente humana, pues. En la inteligencia artificial se está utilizando mucho para ayudar a analizar los datos, como me estás hablando. Pero ¿cómo hacer en ciberseguridad para que esos datos no pasen a terceros que puedan hacer daño a nuestra compañía? Eso es muy importante, eso es un tema súper importante porque digamos que hay muchas aplicaciones que nos permiten probar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuál es la data, cuál es la información que le damos a las aplicaciones cuando estamos probando.
normalmente las aplicaciones tienen unas licencias. Las licencias que son pagas, ¿cierto? Que son corporativas o empresariales, son las que manejan, digamos, como los límites de la información. Entonces, cuando tú pagas, la información que tú le das al modelo, el modelo no la usa para replicarla, para aprender, digamos, el modelo total. Cuando es gratis, sí. Entonces, de pronto, sí, el acceso a probar y a usar diferentes de manera gratuita es muy beneficioso, pero sí tengan mucho cuidado en la información confidencial, información, por supuesto, de sus clientes. No deben usar esa información en aplicaciones gratuitas. Realmente la invitación es, primero, testeen, ¿cierto? Digamos, con información de pronto más dummy o no sensible, y una vez identifiquen que esa herramienta es la que les ayuda a solucionar el problema que tienen, pues entonces ahí sí, de pronto es mejor tener pago para que haya una protección de los datos. Eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de datos pues confidenciales y de datos personales de los usuarios. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial en Colombia? Vienen regulaciones a nivel mundial y Colombia, ¿en qué punto están esas regulaciones y cómo mantener la inteligencia artificial en un punto que todas la puedan utilizar, pero que tenga controles para que no pasen de pronto eso de los datos que otros terceros puedan coger? Sí, yo creo que en temas de ciberseguridad y protección de datos, o sea, creo que aplica las mismas protecciones de seguridad que aplica como cuando hablamos de tener información en la nube, cuando hablamos de compartir información a través de diferentes canales. Digamos que la lógica de la ciberseguridad, de la protección de datos debe ser la misma, pero yo me imagino que sí debe empezar a haber cierta regulación con el uso de la inteligencia artificial. También, pues me imagino que pues con niños, con adolescentes, habrá, digamos, como muchos temas alrededor de los cuales se tendrá que regular, pero yo creo que mientras la regulación existe, pensando en las empresas y en la ciberseguridad, yo creo que la lógica que se aplica debe ser la misma que aplicamos. O sea, nosotros no ponemos hoy nuestra información en cualquier repositorio en la nube que no sepamos que está protegido. Lo mismo pasa con las herramientas de inteligencia artificial. Juntos Colombia, ¿cómo está implementando la inteligencia artificial para el manejo de los datos? ¿Qué tiene de innovación? Juntos Colombia tenemos varios agentes, pues hay un agente específicamente que se llama Genia. Genia lo que hace es que ha recopilado toda nuestra información, que pues recordemos que Puntos Colombia tiene 9 millones de usuarios registrados, 75% activos en más de 20 categorías y 17.000 aliados, entonces hay una robustez de información. Entonces lo que hace Genia, lo que ha tomado Genia es, digamos, como centralizado toda esa información, todos los modelos analíticos que hemos construido, porque digamos que ya llevamos años trabajando en la analítica, lo que ha hecho es fusionarlo y realmente entenderlo, también entendiendo los resultados y los objetivos del negocio, ayudarnos a procesar esa información mucho más rápido. Antes lo que un analista de datos demoraba hacer 2 semanas, hoy Genia lo hace en 20 minutos. Entonces, no solamente la velocidad, sino también la capacidad de análisis, la capacidad de elaborar escenarios es increíble y nos abre un montón de posibilidades y nos agiliza muchísimo que cada vez más las decisiones las tomemos basadas en datos. Eso es un frente. Y tenemos un frente en el que hemos trabajado también desde la operatividad de mercadeo. Tenemos varios agentes que nos han ayudado a ser mucho más eficientes. Ejemplo, tenemos un agente de audiencias que nos permite hacer las segmentaciones y generar las audiencias para tener las comunicaciones dirigidas. Tenemos unos agentes de contenido que nos permiten validar el contenido de manera mucho más ágil, a más escala, sin necesidad de que tenga que haber un ojo humano mirando pieza por pieza. Y tenemos un backlog de construcción de agentes que lo que queremos es que todo ese proceso esté interconectado, que lo más operativo lo hagan los agentes para que las personas puedan dedicarse a la estrategia, a la optimización, obviamente a entrenar a los agentes, porque los agentes necesitan entrenamiento constante, pues para obviamente ser mucho más ágiles, pero para poder hacer mucho más, para poder comunicar mucho más personalizadamente nuestra propuesta, para poder generar mucha más experimentación, para poder tener mucho más índices que nos permite innovar y poder generar un ciclo pues, virtuoso alrededor del tema. Y para terminar, conclusiones del evento. Yo creo que hay una conclusión grande y es, esto nos incomoda, esto nos desajusta, esto nos obliga a pensar distinto, esto nos obliga a tomar decisiones, esto nos obliga a plantearnos retos y problemas que antes creíamos que no podíamos solucionar y que los habíamos dejado olvidados. Entonces, aquí el mensaje es, incomodémonos, seamos valientes,
aprendamos, entendamos, pero no nos paralicemos, actuemos, que actuando en la iteración, en el ensayo de error, vamos encontrando el camino y seguiremos haciendo estos espacios para que todos podamos compartir lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó, y así nos podamos ir nutriendo en este camino que es nuevo para todos. En este momento, en el país está viviendo una situación crítica por el terremoto. ¿Qué está haciendo Puntos Colombia para ayudar con esta situación? Qué bueno que me lo preguntas, porque por cada punto que cada usuario done, Puntos Colombia va a dar un punto y eso se va para la Corporación Presentes, que va a estar destinado a reconstrucción de las ciudades afectadas. Más que un espacio de conocimiento, el Inbound Summit consolidó su papel como un punto de encuentro para la transformación productiva del país. Dejó claro que la adopción de la inteligencia artificial y tecnologías complementarias ya no son una opción, sino una necesidad para competir, crecer y fortalecer la economía regional.